Cuando acabes de vivir de la asistencia social, pobrecita, fueron las últimas palabras que me dijeron antes de salir de casa. Sentí que todas las fuerzas abandonaban mi cuerpo y me desplomé allí mismo. No pude evitar recordar lo que Waldo había dicho antes. Claro que Sandra es independiente, pero siempre he sentido que herían mi orgullo de hombre. A partir de ahora, voy a formar una familia con Carla. Así que, por favor, divorciémonos. Todo parecía tan trivial después de aquello, y firmé los papeles del divorcio para mostrar mi intención. Algún tiempo después, decidí discutir la pensión alimenticia con ellos, con un abogado presente. Descaradamente, mi hermana exigió una parte de los bienes. Sin embargo, el abogado se echó a reír y dijo: «¿No eres tú el beneficiario de la ayuda social?». Mi hermana se quedó estupefacta ante el repentino giro de los acontecimientos y soltó un ridículo sonido de sorpresa. Inmediatamente después, al ver los documentos que el abogado había puesto sobre la mesa, mi hermana palideció. Me llamo Sandra. Mi marido, Waldo, y yo llevamos 18 años casados, y yo tengo 45 años, mientras que Waldo es 3 años menor que yo, con 42. Tenemos una hija, Bárbara, que actualmente tiene 17 años y cursa segundo de bachillerato. El año que viene es crucial para ella porque tiene exámenes. Waldo y yo nos conocimos por trabajo. Yo trabajaba en una inmobiliaria y Waldo en una empresa afín. Congeniamos por un asunto sin importancia y empezamos a salir juntos en nuestro tiempo libre. Waldo tiene una personalidad muy delicada y a menudo le cuesta tomar decisiones. En aquel momento, su indecisión me pareció adorable y me sentía atraída por él. Quería cuidar de Waldo, lo sentía de verdad. Esto se debía en parte a que tengo un hermano mucho más pequeño. Al principio, veía a Waldo como una figura fraternal y cuidaba de él, pero poco a poco me fui sintiendo atraída por sus aspectos más masculinos. Así que, tras una relación seria, nos casamos. Waldo solía ser indeciso, pero fue él quien se confesó y me propuso matrimonio. Era capaz de tomar decisiones cuando realmente importaba, y eso me hizo sentir que podía casarme con él. Luego tuvimos a Bárbara y, hasta ahora, Waldo y yo nunca hemos tenido una discusión seria ni nos hemos enfrentado a una crisis de divorcio. Una vez que Bárbara sea adulta, pensamos disfrutar de nuestra segunda vida en pareja. Yo siempre había pensado así. «Hola, Sandra, ¿te importa si me quedo un rato en tu casa?». Hasta que Carla apareció sin avisar, arrastrando tras de sí una enorme maleta y preguntando: «Verás, tengo hermanos. Además de un hermano, la hermana que tengo delante es uno de ellos. Nos separa bastante la edad, quizá por eso me llevo bien con mi hermano. Sin embargo, mi relación con Carla, que tiene una edad cercana a la mía, siempre ha sido inestable. Como soy más bajito que ella, siempre me quedaba con su ropa usada. Cuando nuestros padres se compadecían de mí y me compraban un juguete nuevo, Carla me arrebataba la muñeca nueva y me daba en su lugar la suya, vieja y gastada, diciendo: «¡Ah, qué chula! Dámela a mí también». Diciendo eso, mi hermana me arrebataba la muñeca nueva que me había comprado y me obligaba a usar la muñeca gastada que ella había usado. Su comportamiento prepotente no se detuvo ahí. Coger cosas era solo la punta del iceberg. Cuando íbamos a la escuela primaria, me quitó a todos mis amigos, y cuando tuve mi primer novio en el instituto, lo sedujo para que se alejara de mí. La odiaba tanto que me fui a otra universidad solo para evitarla, pero seguía interfiriendo en mi vida, arruinando lo que debería haber sido una divertida experiencia universitaria. Hasta el día de hoy me sigue cayendo mal mi hermana. Ojalá no tuviera que tratar con ella. Por eso estudié mucho, me saqué la licencia inmobiliaria, me mudé a Nueva York y viví una vida en la que no tenía que verle la cara. Incluso mi boda fue planeada con Waldo, que decidió una sesión de fotos solo para nosotros dos. Lo mantuvimos en secreto, ya que mis padres sabían cómo era mi hermana, pero de alguna manera ella se enteró. Estaba aquí justo cuando pensaba que mi hija y yo podríamos por fin tener algo de tiempo para nosotras, ya que ella se irá pronto a la universidad. Vaya, Sandra, estás viviendo en un bonito lugar para ti sola. ¿Es una casa que has comprado? Oh, aquí hay una habitación libre. Me quedo con esta habitación. Gracias, dijo Carla con su voz chillona, devolviéndome a la realidad.
Oye, esto es realmente inconveniente. No puedes aparecer sin avisar y esperar quedarte aquí. Mi marido y mi hija también viven aquí. Protesté, pero Carla empezó a husmear por la casa, ignorándome. Hoy era día libre, pero mi hija estaba fuera asistiendo a un curso de verano, y Waldo se había ido temprano por la mañana a trabajar. ¿Puedes irte, por favor, antes de que vuelvan los dos? Le supliqué una y otra vez, pero Carla no me escuchó. Finalmente, al caer la tarde, los dos volvieron a casa. ¿Quiénes sois?, saludó Waldo con curiosidad, y Carla, sorprendentemente encantadora para tener 46 años, se presentó con una sonrisa. Encantada de conocerte. Soy la hermana de Sandra, Carla. ¿Cuándo os casasteis? No tenía ni idea porque no hubo saludo ni nada. Estaba en casa de nuestra madre porque estaba aburrida y encontré vuestra foto de boda por casualidad. Es un poco frío no compartir una noticia así ni siquiera entre hermanos. Waldo era consciente de que yo tenía una hermana. Quizá por eso parecía ligeramente turbado, como si la reconociera de las historias que había oído. Pero no me extrañó. Ver a Waldo extendiendo su admiración hacia mi hermosa hermana era inequívocamente cariñoso. Además, a su regreso, Bárbara mostró una expresión de desconcierto. No era de extrañar que una tía a la que nunca había visto se hubiera presentado de repente en nuestra casa. Sin embargo, Carla presionó agresivamente para llegar a un acuerdo de convivencia. La verdad es que me han despedido del trabajo y está siendo difícil hacer frente al alquiler y a los gastos de manutención. Así que me preguntaba si podría quedarme aquí un tiempo. Bueno, si es por poco tiempo, supongo que está bien. Pero ahora no es un buen momento. Bárbara tiene exámenes importantes el año que viene. Intenté sacar el tema, pero las dos ignoraron mis palabras y se dejaron llevar por su excitación. En realidad, me he enterado de lo de tu hermana por Sandra. Oh, está bien, está bien. Supongo que Sandra me estaba evitando, así que le seguiste la corriente, ¿no? Siento lo de nuestra hermana. Este fue el comienzo de una tumultuosa vida cotidiana. Carla me exigía dinero sin hacer ninguna tarea doméstica, e incluso llegó a quitarme dinero de la cartera. Todo esto ocurrió apenas una semana después de que se mudara con nosotros. Advertí a Carla de este comportamiento varias veces, pero no me hizo caso. Oye, si necesitas dinero, al menos dime para qué es o por qué lo necesitas. No lo cojas de mi cartera sin preguntar. ¿Eh? Porque tengo que informarte de lo que compro. Porque es mi dinero. Si la han despedido, debería estar buscando trabajo y planeando mudarse lo antes posible. Sin embargo, no parece que esté buscando trabajo. Y recientemente, parece que las horas en las que Waldo y Carla están fuera se han solapado. Waldo decía que trabajaba horas extras, pero su salario nunca incluía el pago de horas extras. Me quejé de esto. No te pagan las horas extras, ¿verdad? Entonces tienes que recibir una compensación adecuada por las horas extra que has trabajado. Si no puedes decirlo, ¿lo digo yo por ti? ¿Qué? ¿Crees que miento? Me pagan las horas extra aparte del sueldo, así que no hay ningún problema. Waldo, que normalmente es tranquilo y nunca se ha enfadado antes, levantó la voz con fuerza. Esto me chocó porque Waldo no era una persona que se emocionara o gritara de repente. A partir de ese momento, empecé a sentir una crisis en nuestra actual situación vital. Mi hermana seguía tirada en casa, lo que nos costaba mucho dinero. De hecho, gastaba más en ella que en mi hija Bárbara, lo que me hacía suspirar. Hablé de esto con nuestros padres. Ellos se disculparon por su falta de supervisión, que hizo que mi hermana se enterara de mi matrimonio y de nuestra casa. Pero no fue culpa de ellos. Fue mi hermana quien, a pesar de mis esfuerzos por vivir tranquilamente con mi marido y mi hija lejos de nuestros padres, se obsesionó conmigo hasta el punto de rastrear nuestro hogar. Debía de estar preparándose para averiguar dónde vivíamos en cuanto encontrara las fotos de nuestra boda. Seguro que estaba tramando quitarme lo que es mío y hacerme desgraciada otra vez. La historia de su despido empieza incluso a sonar dudosa. Ella podría haber dejado su trabajo a propósito solo para aprovecharse de nosotros y arruinar mi vida. Eso es lo que he empezado a creer. Si ese es el caso, tenemos que echarla de casa lo antes posible. Oye, has dicho que te despidieron, pero si estabas inscrita en el seguro de desempleo, ¿no deberías poder cobrar el paro?
Yo siempre he sido un trabajador a tiempo parcial. No estaba inscrito en nada de eso, así que por eso tengo problemas. Podría haber vuelto con nuestros padres, pero no puedo ser una carga para ellos en su vejez. Bien, entonces, como hermana independiente, es tu responsabilidad cuidar de mí. Es de sentido común. Me quedé sin palabras ante su irracional exigencia. Después de dejar la universidad, mi hermana había estado trabajando a tiempo parcial y nunca había tenido un empleo a jornada completa. Cuando lo supe, me di cuenta de que su búsqueda de empleo estaba condenada al fracaso desde el principio. 3 meses después de que mi hermana empezara a ir por libre, la pillé con Waldo haciendo trampas. Tenía mis sospechas, pero para presenciarlo de verdad, la cancelación de una reunión con un cliente me dejó algo de tiempo libre, así que fui a una cafetería. Al mirar fuera, vi a mi hermana y a Waldo caminando juntos, cogidos de la mano y charlando alegremente. Es impensable que un cuñado y una cuñada vayan así de la mano. En ese momento, tuve la certeza de que tenían una aventura. Después de un tiempo, cuando mis sentimientos se calmaron, me enfrenté a ellos en casa. Así que lo de las horas extras era mentira, hermana? Has estado fingiendo que buscabas trabajo mientras en realidad tonteabas con Waldo. ¿Qué tan bajo puedes caer, tratando de quitarme algo incluso a esta edad? Por eso nunca te hablé del valor de mi matrimonio. Cuando exploté de emoción y expresé mis sentimientos en el calor del momento, los dos admitieron fácilmente su aventura. Luego empezaron a decir cosas aún más exasperantes. Si hubiera sabido que una mujer tan guapa era tu hermana, no me habría dejado convencer por las zalamerías de Sandra. Claro que Sandra es independiente, pero siempre he sentido que herían mi orgullo de hombre. A partir de ahora, voy a formar una familia con tu hermana, no con Carla. Así que, por favor, divórciate de mí. Me presentaron un papel de divorcio. Entendido. Con cosas como esta, no hay absolutamente ninguna manera de reconstruir, hermana. Waldo, a partir de ahora, no me ocuparé de tus finanzas en absoluto, así que tenlo en cuenta. Después de decir esto, mi hermana se echó a reír y dijo algo escandaloso. Vete a la seguridad social, pobrecito. Yo me preguntaba de qué estaba hablando. Mientras pensaba, Waldo, con una media sonrisa, empezó a decir algo aún más espantoso. Claro, la madre siempre tiene las de ganar en las batallas por la custodia, ¿no? Creo que es mejor que la hija esté con su madre, Sandra, que conmigo. El resto es cosa tuya. Con esas palabras, los dos salieron de la casa. Unos 30 minutos después, Bárbara llegó a casa y se extrañó de lo silenciosa que se había quedado la casa. Entonces le dije sinceramente que nos divorciábamos. Al principio sorprendida, Bárbara pareció aceptar la situación con un poco de alivio. Al cabo de un tiempo, el divorcio se hizo efectivo. Decidí exigirles a las dos una pensión alimenticia, así que concerté una reunión con ellas en presencia del abogado que había contratado. Descaradamente, mi hermana exigió una parte de los bienes. Sin embargo, el abogado se echó a reír y dijo, «Parece que la asistencia social es para ti, ¿no?» Mi hermana, desconcertada por el repentino giro de los acontecimientos, soltó un grito absurdo. Inmediatamente después, cuando mi hermana vio los documentos que el abogado había puesto sobre la mesa, se puso pálida. No hay dinero para la división de bienes entre esta pareja. Al oír esas palabras, mi hermana nos miró a Waldo y a mí con cara de asombro. Por supuesto, Waldo también estaba sorprendido, pues le habían dicho que apenas había dinero a su nombre. Previendo esto, yo había hecho algo bien después de presenciar la aventura de Waldo y mi hermana. Por lo tanto, el único efectivo que teníamos entre los dos era apenas $224,000. Como una pareja celebrando su 18 aniversario, es una cantidad difícil de creer. ¿Qué está pasando aquí? Teníais muchos ahorros, ¿verdad? Waldo, completamente incapaz de comprender lo que estaba pasando, preguntó aterrado. Al ver esa figura, la rabia brotó dentro de mí. Realmente, Bárbara, no te importa nada, ¿verdad? Hablé contigo de esto. Estaba pensando en transferir los ahorros para educación que he acumulado durante años a la cuenta de Bárbara. Me dijiste que hiciera lo que quisiera, así que pasé mis ahorros a la cuenta de Bárbara. Casi todos mis ahorros eran para gastos de educación. Tú lo sabes mejor que nadie, ¿verdad? Bárbara gestiona su propio dinero,
e incluso pagué el impuesto de donaciones para transferírselo. Esto ya no se puede considerar ahorro conjunto. Cuando dije eso con el rostro sereno, recordando la conversación, el semblante de Waldo empeoró notablemente. Entonces, ¿cuál es el desglose de los $24,000? Creo que alrededor del 80% es la reserva secreta de Waldo. Al oír eso, Waldo puso cara de incredulidad. ¿Lo sabías? Y por eso transferiste tus ahorros a Bárbara, anticipándote a la división de bienes. Mira, incluso tú mismo firmaste el consentimiento. Waldo se puso furioso. Me pareció extraño. ¿Por qué me pediste mi consentimiento solo para eso? Waldo dijo esto mientras se rascaba la cabeza, claramente arrepentido, pero no podía retirar su firma. Consulté a un abogado, que me explicó que, puesto que Waldo había consentido el regalo a Bárbara, ya no se consideraba ahorro conyugal. En ese momento, no quería dar el dinero que había ahorrado para Bárbara a estas dos personas. Por eso pensé en hacer un regalo de por vida. Al oír esto, mi hermana, estupefacta, se las arregló para decirle a Waldo: «Oye, ¿no decías que teníamos muchos ahorros? ¿No se suponía que íbamos a vivir una vida de lujo juntos? Dividir $24,000 en activos no será mucho». ¿Por qué no te diste cuenta, Sandra? ¿La intención de Sandra era antes? Mientras se ponía pálida y reprendía a Waldo, se limitó a mirar hacia otro lado y guardar silencio. Waldo, con un salario bajo y agobiado por un montón de préstamos estudiantiles, apenas había contribuido a los gastos de manutención desde nuestro matrimonio. Pero eso se acordó cuando Waldo dijo que era difícil contribuir a los gastos de manutención. De acuerdo, yo me ocuparé de todos los gastos. Entonces, podrías centrarte todo lo posible en ahorrar dinero para nuestra jubilación. Así, durante más de una década desde que me hice cargo de todos los gastos de manutención, Waldo debía haber ahorrado al menos $220,000. Pero cuando lo comprobamos, eran algo menos de $20,000. Como no tenía que pagar los gastos de manutención, pensé que ahorrar dinero sería fácil. Pero Waldo había estado derrochando a mis espaldas. Debía de ser eso. Por casualidad, cuando vi el extracto de la cuenta bancaria que Waldo había dejado sobre su mesa y supe cuánto había ahorrado, me sentí traicionada. Pero tal vez ha estado ahorrando correctamente en otra cuenta. Esa débil esperanza también fue traicionada. Pero ahora que estoy divorciada de él, ya no me importa. Mi hermana comprende por fin la gravedad de la situación y se desespera. Su cuerpo tiembla ligeramente y parece esforzarse por pensar qué hacer a continuación. Pero parece que no se le ocurre nada. Decidí contárselo a mi hermana, que se queda confusa al saber que el único efectivo disponible para la división es de solo $24,000. Otra verdad, miré hacia Waldo y le dije: «Estaba debatiendo si decir esto, pero Waldo, ¿no piensas dejar tu trabajo?». Entonces nuestras miradas se cruzaron bruscamente. Después de haber permanecido en silencio y evitando mi mirada hasta el momento, Waldo, visiblemente agitado, miró a derecha e izquierda y exclamó: «¿Cómo? ¿Cómo sabes que voy a dejar mi trabajo? Y todavía no se lo he dicho a nadie más que al jefe». Ya me lo imaginaba después de ver la declaración. Lo que señalé fue el hecho de que no se pagaran horas extras, pero en realidad, me preguntaba por otra cosa. Era sobre el uso del tiempo libre remunerado. Waldo trabajaba para una inmobiliaria y ahora trabaja para una constructora, pero nunca le he visto tomarse más de los 5 días mínimos de permiso retribuido. Sin embargo, en los últimos extractos que Waldo ha traído a casa, había una anotación que decía que las vacaciones pagadas se consumían todas a la vez. Utilizar las vacaciones pagadas de golpe me trae a la mente la resignación. Desde entonces, sospeché de su aventura y pensé que tal vez, pensando que conseguiría una gran suma de dinero divorciándose de mí, decidió dejar su trabajo. No podía creer que resultara ser cierto. Suspiré ante el pensamiento demasiado optimista de Waldo. Bueno, al fin y al cabo fuiste mi marido, así que ya sabes qué tipo de trabajo he hecho y cuánta riqueza he acumulado como para confiar en ese tramposo e incluso optar por renunciar. Realmente no lo has pensado bien. Ante eso, la cara de Waldo se puso roja. El abogado le habló a mi hermana de la asistencia social porque, en esencia, si ambos se quedaban sin trabajo, a eso se reduciría todo. Sin trabajo,
Pero a mi hermana le entró el pánico ante esta nueva verdad. Entonces pareció darse cuenta de algo y exclamó: «Espera, si tú solo puedes preparar la matrícula universitaria de Bárbara y cubrir los gastos de manutención, tiene que haber gato encerrado». «Ya lo tengo. Estás ocultando bienes, ¿no?» «Debe ser eso. Vamos, escúpelo». Tomando las palabras de mi hermana, Waldo pareció darse cuenta. «Sí, así es, Carla. En realidad, Sandra es dueña de un montón de bienes raíces, así que tenemos que dividir eso también». Eso estuvo cerca, casi me engañan. Los bienes raíces son un activo valioso, así que tenemos que dividirlo en partes iguales. Te has comportado como un engreído, pero también has utilizado tácticas engañosas. Viéndoles reír a carcajadas, me quedé estupefacto. El abogado no pudo contenerse más y soltó una carcajada. En ese momento, la tensión en el ambiente aumentó. El abogado se aclaró la garganta y empezó a explicar los hechos con calma. Si vas a hablar de dividir los bienes, deberías estudiar un poco más, Waldo. Como ex marido, deberías saber que Sandra posee bienes inmuebles como empresa y genera beneficios con ellos. Las empresas y los particulares son entidades separadas. La empresa de Sandra es su propiedad separada y no puede dividirse como propiedad conyugal. Convencidos por la explicación del experto, los dos, con los rostros enrojecidos, se quedaron helados, y el abogado prosiguió. Lo que sí se puede dividir son cosas como coches, casas y ahorros en efectivo. Además, Sandra puede reclamarle a usted, Waldo, una indemnización de $2,000 y Carla de $6,000. Nada más decir esto, sus rostros se contorsionaron. ¿No es un poco alto? Sí, quiero decir, normalmente no se oye hablar de $20,000 por algo así, ¿verdad? No habían previsto este giro y empezaron a excusarse. Pero yo les contesté, ¿quién lo ha decidido? El precio de mercado es orientativo. Waldo se tomó un permiso retribuido para salir a escondidas con mi hermana, y mi hermana, sin siquiera intentar encontrar un trabajo como es debido, se dedicó a divertirse con mi dinero. El abogado revisó objetivamente estos hechos y decidió esta cantidad. ¿Qué hubiera preferido? Una cantidad mayor. Al oír esto, se apresuraron a negar con la cabeza. La discusión no concluyó ese día y se aplazó, pero tuve una clara sensación de progreso. 2 semanas después, quedamos en volver a vernos para seguir discutiendo. Entonces, sorprendentemente, mi hermana adoptó una postura desafiante. Dame la casa y el coche. Es como una división compensatoria por daños y perjuicios, ¿no? Entonces te daremos los $24,000 y yo pagaré los 2,000 restantes. Eso debería estar bien, ¿no? Su ridícula sugerencia casi me hizo gritar de rabia, pero conseguí controlarme con la razón y evalué con calma la situación. La casa aún estaba hipotecada y yo la había mantenido siempre que pude para que alcanzara un precio razonable si se vendía. El coche también lo había comprado nuevo y solo tenía 5 años. Ambos seguirían teniendo valor. Sin embargo, si accedía a la petición de mi hermana, yo sería la única que saldría perdiendo. Eso era absolutamente inaceptable. Hermana, ¿has echado cuentas? Si tuvieras en cuenta el dinero de la venta de la casa y el coche, no estarías diciendo esas cosas. Por lo general, no es para los que hicieron trampa como tú y Waldo para hacer tales demandas. Es para mí decir, ¿qué tan audaces pueden ser? Pensé. Lo mismo digo, pero antes de que pudiera continuar, Waldo, sentado junto a mi hermana, me interrumpió y empezó a decir lo siguiente. Estás en la empresa propietaria de activos por valor de $240 millones, ¿verdad? No me importa si eres un magnate inmobiliario o qué, pero ser tan avaricioso, incluso con toda esa riqueza, es demasiado. Me quedé momentáneamente desconcertado, pero su comportamiento era tan absurdo que me eché a reír. Dada la situación, mi repentina carcajada les dejó helados. Después de reírme un buen rato, enderecé la cara y les dije, «Entonces, ¿eso es todo lo que queríais decir? ¿Y por qué os comportáis aquí como las víctimas? ¿Avariciosos? Me parece bien ser codicioso antes que dar dinero a un hombre que se come y abandona a su hija y a una hermana despreciable que roba a su cuñado. Para mí es mejor ganar todo lo que pueda para Bárbara». Se estremecieron, como dijo el abogado en la reunión del otro día.
Quería decirles que estudiaran más si querían utilizar términos jurídicos. Me pregunto qué les hizo pensar que podían decir esas cosas en primer lugar. Waldo, esta casa está a mi nombre, ¿verdad? Bueno, ya lo sé, pero hasta ahora hemos vivido juntos. ¿Y qué? Es mi propiedad separada, ya que la compré con un préstamo antes de casarnos. Se mire como se mire, el coche se compró nuevo, no ha tenido accidentes ni infracciones, y este modelo se vende a buen precio. Si quieres quedártelo, tendrás que pagarme la mitad del valor de tasación. Esa es la regla para la división de bienes. Tengo 2 coches. Uno es el coche nuevo que se está discutiendo. El otro es un coche compacto usado que compré y que probablemente no llegue a mucho. Pero el abogado dijo que la casa y el coche están sujetos a la división de bienes. Mi hermana se lo creyó sin pensar, pero eso no es lo que significa. Mira, el abogado solo mencionó los principales elementos sujetos a división de bienes, no que sean aplicables en nuestro caso. Lo único que tenemos que dividir entre los dos son los $24,000 en ahorros que has atesorado y mis ahorros más los 2 coches. Eso es todo. Por supuesto, mi hermana no sabía nada, y Waldo, sin pensar profundamente, se encontraron de nuevo en un aprieto. Dieron muestras de pensar mucho, pero al final se perdieron en qué hacer. Waldo me suplicó, bajando la cabeza, por favor, ¿puedes darme el dinero suficiente para empezar una nueva vida sin problemas? Pero no parecía un remordimiento genuino. Solo parecía que estaba agachando la cabeza por ahora para resolver el problema que tenía entre manos. No necesitaba una disculpa tan superficial. Endurecí mi corazón y respondí, tal y como están las cosas, tampoco parece que quieras pagar la manutención de Bárbara. No hay lugar para el compromiso. ¿Por qué tendría que preocuparme por tus gastos de manutención? Al darse cuenta de que no iba a cambiar de opinión, firmaron de mala gana los documentos necesarios. Una vez finalizado el divorcio y el acuerdo sobre la propiedad, mi hermana siguió llamándome insistentemente. ¿Por qué Waldo tenía tantas deudas? Tú pagabas los gastos de manutención, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene tener deudas? ¿Qué está pasando aquí? Mi hermana estaba como loca al otro lado del teléfono. Conteniendo un suspiro, le expliqué los hechos con calma. Es bastante obvio si lo piensas. A pesar de tener años para ahorrar, solo tenía menos de $20,000 ahorrados. Tener deudas mientras ahorraba sugiere que hizo grandes compras o pidió préstamos para ellas. Pregunté, estupefacta. Mi hermana, que intentaba comprender la situación, me dio más detalles. Sí, pidió préstamos por decenas de miles de euros para comprar artículos de lujo sin sentido, y los pagos de las tarjetas de crédito se programaron para que giraran automáticamente. Se convirtió en un lío enorme. Resultó que este tipo era un desastre con las deudas. ¿Cómo pudiste cargarme con una persona así? Más bien me lo quitaste, repliqué con una media sonrisa, dejándola sin habla. Al parecer, Waldo había estado acumulando deudas sin que yo lo supiera. Ahora estoy recibiendo varios avisos de cobro relacionados con sus deudas. Mientras estuvo conmigo, debió de ocultarlas con cuidado, pero probablemente bajó la guardia tras cambiar de dirección o tal vez abrumado por su nueva vida. Se olvidó de esconderlas. ¡Oh! Hay una cosa más que no te dije. ¿Y ahora qué? Mi hermana estaba claramente asustada, pero al recordar la conversación sobre la deuda me acordé de algo. Waldo decía que había cambiado de profesión para trabajar en la construcción, pero en realidad era un empresario individual. Aunque se deducía el impuesto sobre la renta y el de residencia, tenía que gestionar él mismo otros pagos. Al ser autónomo, me ocupaba de mi propia seguridad social y seguro médico, y cuando Waldo dejó su trabajo en la inmobiliaria, me aseguré de que Bárbara también estuviera cubierta por el seguro médico. Me ocupaba de mis impuestos. Pero resulta que Waldo no había pagado su seguridad social desde que cambió de trabajo hace un año. Yo me encargaba de los pagos del seguro médico, así que eso no era un problema. Debido a un error, nos enviaron a casa un aviso de demanda de la seguridad social. Me puse en contacto con Waldo para pedirle permiso y al abrirlo descubrí que se trataba de una notificación de demanda. Lo había estado ocultando todo el tiempo y yo no tenía ni idea. He estado pagando mi propia seguridad social y supuse que Waldo hacía lo mismo. Cuando llamé a Waldo para preguntarle si podía abrir la notificación, estuvo a punto de llorar, suplicando ayuda.
¿Tanto cuesta la seguridad social? De ninguna manera, no puedo pagar esto. Éramos una familia, ¿no? ¿No puedes hacer algo? ¿Eh? ¿De qué estás hablando? La misma persona que abandonó a su familia, a su mujer y a su hijo, tiene el descaro de decir eso. Mi lógica golpeó con fuerza a Waldo, dejándole mudo una vez más. Parecía que la comprensión no dejaba ninguna esperanza en esta conversación. Mi hermana, al otro lado del teléfono, también se quedó callada, desesperada. Así que tendréis que resolverlo vosotros mismos, dije y colgué el teléfono. Al final, Waldo también llamó, quejándose de los altos impuestos del coche que había cogido y de que no había previsto el coste de la inspección técnica de vehículos. ¿Mantener un coche cuesta tanto? Me quedé de piedra, ¿sabes? Pensaba que los impuestos serían solo decenas de pavos, pero son cientos, y la inspección también cuesta tanto. Es duro, ¿eh? ¿No puedes devolverlo? No, contesté escuetamente, y Waldo colgó decepcionado. A continuación, recibí correos suplicando ayuda, pero después de advertirle, si sigues así, consultaré a la policía por acoso. Los mensajes cesaron por completo. A los dos les esperaba un futuro infernal, peor que cualquier infierno. Más tarde me enteré de que Waldo y Carla se habían divorciado. Su matrimonio duró solo 3 meses. Después de divorciarse de mí, quizás su plan estaba condenado desde el principio. Cuando se dieron cuenta de que la casa estaba a mi nombre y no estaba sujeta a división de bienes, casarse con decenas de miles de deudas e indemnizaciones por pagar nunca iba a funcionar. Además, su divorcio parecía aún más contencioso de lo que había sido el mío. Carla estaba obsesionada con el dinero. Vende el coche nuevo, es un despilfarro tenerlo, mejor cóbralo, ¿no? ¿Qué? No me importa ese dinero tan insignificante. Además, yo pagué toda la indemnización de Carla, así que si vamos a repartirnos, devuélveme ese dinero. Esas pequeñas disputas impidieron que se divorciaran sin problemas. Al final, Waldo optó por declararse en quiebra. Como yo ya había cobrado íntegramente la indemnización, no me afectó. Sin embargo, Waldo acabó sin trabajo y sin un céntimo, convirtiéndose finalmente en un sin techo. Por supuesto, dada su declaración previa sobre el abandono del trabajo, no pudo retractarse y dejó la empresa. Su inútil orgullo le impidió solicitar asistencia social. Ahora probablemente lleva una vida miserable, mendigando por las calles. Carla se enfrentó al castigo divino. A pesar de haberle robado el marido a su hermana y haberla engañado, se divorció en solo 3 meses y se corrió la voz, arruinando sus relaciones sociales. Por supuesto, fue repudiada por mi familia y parientes. Además, ninguna empresa querría contratar a alguien como mi hermana, por lo que su búsqueda de empleo sigue siendo difícil. Incluso si consigue que la contraten para un trabajo a tiempo parcial, su actitud de fuerza de voluntad y de culpar siempre a los demás mientras afirma que ella no tiene la culpa hace que la despidan al instante. La realidad se ha convertido en lo que dijo el abogado. La asistencia social es su única opción. Y ahora mi hermana está en la oficina del gobierno intentando desesperadamente conseguir la ayuda de la asistencia social. Sin embargo, como sigue guardando cosas que podría vender por dinero, no ha podido recibir la ayuda. La han echado de su piso y se ha quedado sin casa, como Waldo. Dado que sus acciones egoístas no solo me pisotearon a mí, sino también los sentimientos de Bárbara, este tipo de castigo parece natural. Ahora vivimos los dos solos, pero nuestros días no han cambiado mucho. Bárbara se siente renovada sin Waldo, que no hacía nada por ella pero siempre se quejaba, diciéndole que estudiara y que entrara en una buena universidad. Y lo ha conseguido. La aceptaron en una universidad nacional. Ver a mi hija convertirse en estudiante universitaria este otoño me llena de emoción de nuevo. Mi trabajo es más ajetreado, en el buen sentido, y aunque tengo casi 46 años, sigo gozando de buena salud. Me siento motivado para trabajar aún más,